Vamos a dar paso a la presentación de Laura González. Te voy avisando con las tarjetas al frente, ¿vale? ¿Dónde está el...? Creo que se lo dijo. No sé si era de... ¿Es tuyo? No, si quieres, ¿me lo prestas, Emanuel? Para no tener que hacer así, gracias. No funciona. Es así. Bueno, buenos días. Antes de empezar mi conferencia delante del lugar, territorio y sentido de las imágenes, quisiera recordar a Jean-Louis Dehaut, quien desgraciadamente falleció el pasado domingo 18 de febrero en Costa de Marfil y que fue el segundo especialista francés que vino a la cátedra Olivier de Brasse. Trabajamos durante un semestre sus libros, trabajó con los alumnos, envió algunos textos a Luna Córnea y ha estado trabajando con nosotros durante estos años. Entonces, realmente lamentamos su pérdida. Delante del lugar, territorio y sentido de las imágenes. La presente ponencia surge de interrogar el sentido de las imágenes en un contexto local. ¿Puede verdaderamente entenderse el sentido de las imágenes, como propone Warburg, asociándolas para exponer a través del discurso los síntomas de la psique humana, entendida esta como algo universal? ¿O unir aquellas de distintas culturas y tiempos, como hace Malraux, al aprovechar el poder democratizador, unificador y reproductivo de la fotografía, y coincidir con Benjamin para producir su museo imaginario, ese proyecto que encontrará un eco media década más tarde en La familia del hombre de Edward Steichen? Claramente, desde el siglo XIX, la fotografía ha sido una tecnología global que, como lo fueron desde el siglo XVI, la escritura y las imágenes europeas, no solo cambiaron los modos de conocer, sentir y representar la realidad de estas Indias del Nuevo Mundo, sino que produjeron aquello que Serge Grusinski llamara una guerra de las imágenes, un enfrentamiento poco homogéneo entre culturas y símbolos, valores espirituales y procesos técnicos, evangelización y secularización, dominación y resistencia cultural. En esta ponencia propondré que, además de ese asentamiento en capas de elementos de supervivencia cultural, el Nachleben de Warburg, para comprender el sentido pleno, grave de las imágenes, habría que considerar su topos, un cruce inestable de espacio físico y tiempo histórico concretos que surge de la lucha de distintos grados de visibilidad e invisibilidad, permisividad y prohibición, expresión y represión, pero que responde mal a una comprensión dialéctica y antitética occidental. Mi ponencia parte de una experiencia personal reciente en la que resultó muy evidente la pervivencia de perspectivas culturales diferentes ante el análisis del valor de las imágenes concretas. Me refiero a dos fotografías de Désiré Charnay y Manuel Ramos, que entre otras 15 propuse para ilustrar el libro de André Rouillet, La fotografía entre documento y arte contemporáneo, mismo que traduje, edité y prologué como parte del trabajo de colaboración surgido de esta cátedra. Si en la edición francesa, portuguesa y rusa el libro básicamente incluía imágenes europeas y americanas, para la edición castellana, a editarse en México y distribuirse en España y Latinoamérica, propuse al autor desplazar la historia de la fotografía a estas tierras mexicanas y utilizar imágenes producidas aquí que se vincularan con el contenido de los capítulos.
Para la primera parte, entre documento y expresión, propuse la fotografía Plaza de Santo Domingo de Desiré Charnay, y para el tercero, funciones del documento, la fotografía El corazón de León Toral, 1929, de Manuel Ramos. La antipatía de Rouillet ante estas imágenes fue rotunda. Desde su perspectiva se trataba de imágenes sin poder ni brillo y sobre todo sin eficacia gráfica. Yo no pude transmitir el valor que para mí tenían como mexicana estas imágenes, por lo que tuvimos que sustituirlas por otras más gráficas que acabaron publicándose. La primera, el Popocatépetl, del mismo álbum fotográfico mexicano de Charnay, y la segunda por una página de la revista Imagen de 1933, claramente una imagen dinámica. ¿Cuál era ese valor de las imágenes que fui incapaz de transmitir y Rouillet de comprender? Al hacer un análisis del conflicto, comprendí que en ambos casos el sentido de las imágenes parecía estar escondido dentro de ellas o incluso fuera de las mismas, pero asociado con el contexto del lugar en que se habían producido. Un territorio físico, histórico y axiológico que les imprimía peso y gravedad. Perteneciente al álbum fotográfico mexicano de Desiré Charnay, el bellísimo papel salado de gran escala fue realizado durante la primera estancia del fotógrafo explorador entre 1858 y 1860. Fechas que para cualquier mexicano representan un hito porque marcan la Guerra de Reforma, un conflicto que se desata después de la promulgación de la Constitución Liberal de 1857 y que enfrenta a liberales federalistas y a conservadores centralistas. La ciudad está en guerra, pero la foto transmite una extraña paz. Por efecto de una obturación manual, lenta, la céntrica y popular plaza aparece prácticamente vacía. El espectador capitalino capta, sin embargo, un elemento que llama su atención. Adosados a la nave de la iglesia, en la foto de Charnay aún se ven el convento dominico y la capilla del Rosario, que antes de 1861 serían destruidos por los liberales para abrir una calle. Desde entonces, la iglesia ha quedado literalmente aislada. Charnay parecía intuir esto. Retratista y comerciante de estampas, el fotógrafo presiente que el primer monasterio construido en la Nueva España acabaría siendo destruido y que su imagen acabaría siendo la única fotografía de este. Lo que retrata Charnay, pues, es lo que no se ve en la foto, el futuro próximo, su potencia, el fantasma de la guerra que convierte en espectro lo que toca. Su imagen no solo es bella, sino que también es un testigo patente de la intransigencia liberal que en su odio por la iglesia fue capaz de destruir en esos 3 años una muy significativa parte del patrimonio artístico colonial. Vayamos ahora a la segunda imagen, El corazón de León Toral, hecha por Manuel Ramos el 9 de febrero de 1929, después del fusilamiento de Toral. Imagen fascinante en sí, la de un corazón humano prendido a un soporte con una leyenda manuscrita identificando su proveniencia. Más fuerte es la imagen si nos ponemos delante del lugar en que se produjo. México en tiempos de la Cristiada, otra guerra civil que, como la de Reforma, también dura 3 años, de 1926 a 1929, y que nuevamente enfrenta a liberales y conservadores. Los primeros representados por el gobierno anticlerical y agrarista del general Plutarco Elías Calles, y los segundos por una población mayoritariamente católica que se enfrenta al gobierno. Molestos por varios artículos de la Constitución de 1917 que establecía la libertad de cultos y refrendaba la prohibición de la Iglesia de poseer bienes inmuebles, interferir en política y en educación, los católicos forman la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa y organizan un boicot para paralizar la economía nacional.
En respuesta a la ley Calles que regulaba legalmente el culto, el episcopado cierra las iglesias. El gobierno prohíbe el culto privado y desata una persecución contra las prácticas religiosas católicas y las escuelas clandestinas. La guerra se desata en Jalisco en diciembre de 1925 bajo el grito de ¡Viva Cristo Rey!, una consigna que se había escuchado por primera vez durante la Revolución Mexicana en 1914 en la Ciudad de México, en una manifestación de católicos organizada contra el dictador Victoriano Huerta. Lideradas por el masón Enrique Gorostieta, las huestes cristeras constituyeron una verdadera causa popular que llegó a contar con 50,000 personas. La participación social en la cristiada es excepcional porque no respetó las barreras de edad y sexo e incluyó a la mujer, al niño y al anciano, quienes participaron en la guerra de distintos modos, tejiendo una política de resistencia. Dado el apoyo de poblaciones enteras al movimiento, el gobierno tuvo poco éxito en someterlo a pesar de múltiples y cruentas bajas civiles. Las fotografías y sus anotaciones dan cuenta del momento, el de un espíritu nacional solo igualado por el de la independencia de 1810, el de un pueblo católico perseguido por su gobierno que lo tachaba de irracional, infantil, descamisado, guarachudo, gabanudo, comevacas, muerto de hambre. Todo aquello que invertido su sentido conformaría la retórica visual del levantamiento revolucionario, el campesino y el proletario como figuras idealizadas a las que el arte promovido por los gobiernos posrevolucionarios entrega, solo en el orden de lo simbólico y no en el de la realidad, el peso del espíritu nacional. En medio de esta guerra se aprueba en 27 una reforma constitucional que permitirá que el general Álvaro Obregón, que había gobernado México de 1920 a 1924, se reeligiera al siguiente año. Obregón sufre un atentado dinamitero en el bosque de Chapultepec y los supuestos culpables asociados a la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, Luis Segura, Juan Tirado, Humberto Pro y el cura jesuita Miguel Pro, son fusilados de manera expedita, sin juicio previo y a modo de escarmiento a los católicos. Producto de una evidente atención mediática, la toma fotográfica del fusilamiento fue controlada por el inspector general de la policía, el general Cruz, quien invita a un fotógrafo de Excelsior y a 2 del Universal a tomar el fusilamiento. Por su lado, los fusilados estaban bien conscientes de la repercusión icónica de sus actos frente a la cámara y actúan como mártires. El padre Pro reza, abre los brazos como Cristo y grita «Viva Cristo Rey» en el momento de la descarga. Luis Segura y Tirado se muestran tranquilos de frente y aparentemente ignorantes de los cadáveres de sus compañeros. En suma, unos mártires modernos. Sus imágenes funcionaron en sentido opuesto al previsto por el gobierno. No solo tuvieron una amplia y subrepticia circulación que se organizó desde Estados Unidos, sino que se convirtieron en imágenes de culto. Las imágenes católicas las conservaron como reliquias, ocultándolos a la vista pública. Ahora estamos en posibilidad de comprender el sentido de la foto del corazón de León Toral, militante católico que jura matar a Obregón tras el fusilamiento de Segura. Dibujante para un periódico, Toral se hace invitar a la comida que se ofrece a Obregón en el restaurante La Bombilla en San Ángel en 1928. Cerca de él le dispara a quemarropa y lo asesina. Toral es apresado y el 9 de febrero de 1929 es fusilado en el patio de la penitenciaría del Distrito Federal. 8 balazos y un tiro de gracia.
Una de las balas, como consta en la foto, atraviesa el corazón. Por órdenes superiores, los forenses examinan el cuerpo y le extraen toda la sangre. Ni una gota debe de quedar en el cadáver. No vaya a ser que los mochos otra vez quieran hacer reliquias. Sale una ambulancia de la penitenciaría para que la muchedumbre la siga. Y después una camioneta que lleva el cadáver de Toral a casa de su padre. Es ahí donde el médico, otro médico, lo abre y le saca el corazón. Y donde un fotógrafo, amigo de la familia y de reputación católica, Manuel Ramos, le toma la foto. Ícono, índice y símbolo, la foto de Ramos no es dinámica como juzgó Rouillet, pero cuenta como pocas imágenes el zeitgeist, o diríamos el Ortgeist de México en ese tiempo. Es una reminiscencia obvia, icónica, de los códices prehispánicos en que el órgano cordial, el yolotl, sirve como contenedor de una entrega vital que se ofrenda para transmitirse y que en los códigos del siglo XVI aparece representado, asociado al sacrificio humano, en buena parte, como dice Grusinski, como una imposición ideológica de los colonizadores para producir el juicio negativo, idolátrico y bárbaro sobre la cultura indígena dominada. Y pese a la incompatibilidad de formas de uso de la escritura y la imagen, puesto que la tradición indígena es oral y sus imágenes son pictográficas y jeroglíficas, no son fonéticas, sí hay una analogía entre la función del sacrificio católico, la religión civilizada que come el cuerpo y la sangre de Cristo, y la indígena que ofrece la sangre para mantener vivo el ciclo de la vida. Religión híbrida y sincrética desde el siglo XVI, el barroco mexicano conserva usos heterogéneos y antitéticos de la imagen durante el periodo colonial. La iconicidad y linealidad histórica occidental no logra sobreponerse del todo al uso material y metonímico del objeto indígena. En conclusión, en la foto de Ramos hay una sublevación pero reprimida, escondida dentro de la materialidad del objeto. El fotógrafo anticipa, como Charnay y como los fotógrafos del fusilamiento de 1927, que esa imagen tendrá una fuerza que rebasará la del documento. Mediante una técnica reproductiva mecánica, la foto, Ramos no solo produce un testimonio, sino una reliquia moderna que representa y presenta al mismo tiempo, metáfora símbolo y metonimia objeto. Habría que darle la razón a Rouillet al aceptar que esta foto no es gráfica. No hay acción ni un pathos formel, un gesto esquema reconocible. Pero hay esa función de la imagen con la que se encontró Colón cuando llegó a América, la del semí, un objeto imagen que funciona en una multiplicidad de sentidos, algo cuya forma no tiene demasiada importancia en sí, pero que mueve la energía de su poseedor. Fetichismo o animismo, dirá el pensamiento europeo. De ahí la proliferación de los milagros, las imágenes de Calo y sucedáneos a la fecha. Mi argumento interroga una tradición visual local que ha abusado de la iconografía revolucionaria. En español, soulèvement es levantamiento, sublevación, pero en México revolución se escribe con R mayúscula. Ciertamente es difícil negar la importancia de las imágenes revolucionarias en este país. Forman parte de nuestra educación sentimental, de nuestro sentido de comunidad y de nación. Del muralismo de los años 20 al grabado del taller de la gráfica popular de los 40, hasta la fotografía documental de los coloquios latinoamericanos de los años 80, el pathos formel del gesto claro y activo del levantamiento ha sido apropiado por los sucesivos gobiernos del único partido en el poder durante 70 años y utilizado como un programa propaganda. Desde esta perspectiva, ¿cómo no cuestionar el hecho de que tal revolución, la real y la de las imágenes, ha sido institucionalizada? Es decir,
convertida en una retórica hueca que premia a las clases más oprimidas, los campesinos y los proletarios, al depositar simbólicamente en ellas la esencia de la nación mexicana. De ahí mi cuestionamiento. ¿Habría otras imágenes más allá de ese tropo iconográfico institucional revolucionario? ¿Cuáles serían entonces aquellas imágenes o aquellos gestos que en este lugar comunican la oposición ante el poder? La historia de la fotografía en México se completará al integrar la fotografía católica y de derecha producida desde la oposición. Porque es cierto que aquí la historia de la fotografía tiende a centrar su relato en la fotografía liberal, revolucionaria, entre comillas, de denuncia y compromiso, entre comillas, reduciendo el progreso social a la propuesta de izquierda. La otra fotografía se ha expresado de modo soterrado, silente, pasivo, casi invisible, y lucha contra el poder a su modo mediante otros tropos iconográficos como los del corazón. El creyente se ofrenda voluntariamente a sí mismo como mártir, su espíritu habla desde su cuerpo sacrificado. Como al corazón de León Toral, a estas imágenes el poder ha querido extraerles la sangre. No vaya a ser que en un país que todavía es mayoritariamente católico, la reliquia le meta un gol a Televisa y al programa cultural del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias.